Hola y bienvenidos al cuarto episodio de Doctor Doti, una producción de Estudio Doti, en donde cada semana tendremos a un invitado especial, profesionista de la salud, que nos platicará un poco sobre su área de especialidad. El día de hoy hablaremos de la oxigenoterapia en tiempos de pandemia y nos acompaña para explicarnos sobre el tema la doctora Mitzi Ornella Sánchez. Mitzi, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias por invitarme. Pero a ver, platícanos un poquito sobre ti, sobre tu área de especialidad, de dónde estudiaste, etc. Ok, bueno, yo soy médico cirujana y partera, estudié en el Centro Universitario de la Costa, UDG. Actualmente estoy cursando el segundo semestre en terapia respiratoria en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la misma casa de estudios. Muy bien, muy bien. Y bueno, como ya comentamos, estás aquí para hablarnos un poco sobre la oxigenoterapia. Así es. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es y en qué consiste? Bueno, sí, mira, yo no sé nada del tema, así que platícame, ¿de qué trata? Bien. Bueno, la oxigenoterapia consiste en darle al paciente concentraciones de oxígeno mayores al nivel del ambiente normal que tenemos, ¿no? Esto de una forma terapéutica, o sea, como tratamiento. Aquí voy a hacer como un pequeño paréntesis de decir que el oxígeno en este caso se va a tratar como un medicamento o se debe de tratar. Es por eso que los médicos nos referimos a oxígeno medicinal, porque el oxígeno se debe de dar con ciertas indicaciones, a ciertas dosis, a ciertos pacientes en especial, con ciertos criterios, ya sean clínicos, como por ejemplo pacientes que presenten ciertos síntomas y signos, y de laboratorio. También cabe destacar que el oxígeno también, como todos los medicamentos, puede tener efectos adversos. Pero no es como que el oxígeno tenga algo diferente. En este caso sería hablar sobre la concentración de este mismo. Por ejemplo, ahorita como estamos, hay aire, ¿no? Ese aire tiene distintos gases. Entonces, lo que nosotros vamos a administrar al paciente va a ser un porcentaje o una fracción de oxígeno como tal, oxígeno puro. Entonces, el aportar una mayor concentración de oxígeno sí puede llegar a afectarnos, o el que no se esté aportando, como por ejemplo en este caso el COVID, ¿no? Que trae varias secuelas, en el cual uno de los síntomas más significativos es la hipoxia o la hipoxemia, que son niveles bajos de oxígeno, pues obviamente trae efectos nocivos para el cuerpo. Ok. Y por ejemplo, ¿qué tipo de sistemas existen para pues proporcionar oxígeno al paciente en este caso? Bueno, hablando de sistemas per se que produzcan el oxígeno o que contengan el oxígeno, tenemos lo que son los tanques de oxígeno como tal, o en algunos otros lugares se conocen como balas, el cual tienen diferentes tipos de litrajes o concentrado de oxígeno. En este caso, pues solamente es los litros que tiene y es todo lo que te va a aportar. Por otro lado, tenemos los concentradores de oxígeno, que lo que hacen es aspirar el aire común, y filtrarlo para así nada más darnos un concentrado de oxígeno puro, el cual va a ser ilimitado mientras este dispositivo esté conectado a la luz. En este caso tenemos dos tipos de concentradores que se utilizan más en casa, que son los que te pueden aportar 5 litros o 10 litros, dependiendo de en qué estado de salud esté el paciente. Y en los centros de salud, en los hospitales, es donde se utiliza el otro filtro que dices que se conecta a la luz, ¿no? No, esos se utilizan más en casa. ¿Por qué? ¿Y los tanques en los hospitales? También se pueden utilizar en casa o en hospitales. El que se utiliza más en los hospitales es el oxígeno líquido. De hecho, no sé si alguna vez has ido a alguno, que hay unas tomas especiales atrás de las camillas, en donde pasan unos tubos y directamente ahí conectas los dispositivos para administrar oxígeno. Okay. Y, por ejemplo, en los centros de salud que no se cuenta con eso, ahí es donde se dispensan los tanques de oxígeno o concentradores de oxígeno. Ahorita con la pandemia, pues ya se está como haciendo más auge a utilizar más concentradores de oxígeno, porque te dura mucho más el oxígeno, o sea, pues 24 horas, y con los tanques sí hay que estarlos recargando o estarlos cambiando también. Y bueno, a lo mejor esta pregunta está medio extraña, pero ¿los tanques de oxígeno son similares o iguales a los que utilizan, por ejemplo, los buzos, o son diferentes?
La verdad no sabría decirte si son o están hechos del mismo material. Aquí sí. Bueno, yo No. creo que sí serían un poco diferentes. No sé por qué. Bueno, los de los buzos tienen como nitrógeno, según yo. Ujú. Entonces a lo mejor ahí está como la diferencia. ¿No? Porque esto es oxígeno puro. Sí, es oxígeno. Ah, sí, bueno, igual sí es un poco diferente. Y bueno, ahorita que estabas hablando de los casos pues, de COVID y así, pero ¿en qué otro tipo de pacientes se puede utilizar este tipo de oxigenoterapia? Bueno, aparte de la pandemia, normalmente se utiliza en pacientes con enfermedades pulmonares, por ejemplo, en la EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el que se da en pacientes o que tienen mucho tiempo fumando o que anteriormente cocinaron con leña en su casa o realizan algún tipo de trabajos en donde haya mucho humo o tal vez presencia de muchos solventes. Posteriormente pueden presentar ciertas patologías o enfermedades que van a deteriorar la capacidad pulmonar, la función de este mismo, por lo tanto van a requerir oxígeno suplementario. Y en estos pacientes pues se requiere que algunos están conectados 24 horas, no pueden ya subsistir sin el oxígeno, entonces está indicado. O en pacientes con crisis asmáticas, también en algunos otros pacientes que no tienen solo enfermedades pulmonares, sino tal vez alguna hemorragia o alguna pérdida sanguínea muy, que sea de mucho sangrado, también se puede administrar el oxígeno, se puede requerir. Y igual también si es como una situación, por ejemplo, ahorita que están los incendios del bosque de la primavera, que están como los bomberos o los que viven alrededor, sí, que también puedan llegar a necesitar como ese tipo. Exactamente. Ya. Y bueno, ¿cómo puedo valorar mi nivel de oxígeno? Hablando de esto, o sea, los que tienen COVID o los que están como en el área de los incendios, así como puedes saber. Bueno, ahorita lo más práctico, o sea, normalmente las guías nos dicen que debemos de realizar algo que se llama gasometría, ¿no? Que es un examen que es invasivo, se realiza pinchando una arteria y pues se lleva al laboratorio y ahí nos dan los valores. Pero como esto ha sido como una zona de urgencia, en este caso por eso tenemos los oxímetros o pulsioxímetros, ¿no? Se pone en tu dedo, para eso hay que tener pues la higiene adecuada del pulsioxímetro, de preferencia no traer las uñas pintadas porque tiene un sensor o una lucecita que traspasa el lecho ungueal, que es la uña, y posteriormente nos da la lectura de la oxigenación en sangre, ¿no? Entonces hay que tener también pues higiene en las manos porque también tiene mucho que ver la forma en la que tú le estés tomando la pulsioximetría al paciente. ¿Y ¿qué? ¿Oxímetro? Oxímetro. O sea, lo puedo tener yo en mi casa, o sea, comprar y nada ahorita, más aprender a usarlo. De hecho, ya es como si tuvieras un termómetro en casa, ya debes de tener un oxímetro. Por lo mismo de la pandemia, pues ahorita hay muchísimos más ya económicos. Más común, ¿no? Y bueno, hace rato mencionaste lo de hipoxia. Y bueno, ¿nos puedes explicar un poquito qué es esto de la hipoxia y cuáles son los valores normales de oxígeno que debería haber en la sangre? Ok, bueno, la hipoxia se considera una disminución de oxígeno en los tejidos, sangre, célula, tejidos, ¿no? Y la hipoxemia se considera unos valores bajos de oxígeno en sangre. Entonces, pueden tener relación los dos o presentarse uno solo, ¿no? Como por ejemplo en el COVID, que se presenta la hipoxemia feliz, ¿no? O la hipoxemia silenciosa, que el paciente llega o tú lo ves, te puedo ver así como ahorita, que no me estás como dando datos clínicos de que te está faltando el aire y me estás platicando y todo, pero si yo te pongo un oxímetro, traes una oxigenación por abajo del 90%. Entonces, eso se puede presentar mucho en estos pacientes o es lo que se ha estado viendo, sobre todo en esta pandemia. Los valores, para decir que estamos en un rango seguro, es una oximetría arriba de 90%, y por abajo de esto, pues ya estaríamos hablando de una hipoxia. Y puede ser que tengas los niveles mayores, o sea, que digo, aquí me estás diciendo que sean menores, pero si es mayores, o sea, sí. ¿qué indicaría? Hay muchas guías ahorita, hay muchas bibliografías. Lo normal o lo que se considera normal es que tengas
una oximetría arriba de 95%, ¿no? Pero también vamos a ver ciertos factores. Por ejemplo, si eres fumador, no puedes tener una oximetría, o tal vez no todos, no voy a generalizar, tener una oximetría arriba de 95%, ¿sí? O sea, cada paciente se valora individualmente. Eso depende mucho. Ya, igual si tienes tu oxímetro en tu casa Ajá. y tienes que saber como muy bien si fumas y cosas así, como Así considerar es. esas cosas, ¿no? O si tienes asma, o si has presentado alguna vez neumonía, o sea, algo que me diga a mí que puede ser que tengas o que ya hayas tenido una alteración previa en cuanto a los valores de oxímetro. Y estos niveles de oxígeno pueden variar, por ejemplo, si, no sé, te sometiste como a alguna actividad física o, por ejemplo, no sé, si buceaste o si nadaste o si hiciste como alguna ejercicio mucho tiempo que estás como agitado, ¿eso también puede alterarlo o no debería? Sí, sobre todo altera la frecuencia cardíaca. Ahí es donde vamos a observar y tal vez lo que se ha observado en algunos pacientes con COVID es que al realizar ciertas actividades físicas o aumenta la oxigenación o puede ser que disminuya. Por eso también a algunos se les indica una oxigenoterapia mientras realizan ciertos tipos de actividades físicas. Okay. Y además del oxímetro, ¿hay como algún otro dispositivo que se utilice para bueno, esto es para medir el oxígeno, ¿no? Ajá. Y para administrarlo, que además de los que ya nos comentaste. Ok, sí, existen dos tipos que son los de bajo flujo y los de alto flujo, ¿no? Los más comunes o los que más se han estado utilizando en casa son los de bajo flujo. Estos, ¿qué tienen de diferente uno con otro? Los de bajo flujo nos van a administrar un porcentaje de oxígeno o una fracción de oxígeno, pero también a la vez o a la par vamos a estar inhalando el aire ambiente, ¿no? Y los de alto flujo solamente vamos a estar inhalando lo que nos proporciona el dispositivo, ¿sí? No vamos a estar inhalando el aire ambiente. Entonces, en cuanto a los de bajo flujo, tenemos lo que son las puntillas nasales, que son las más comunes, ¿no? Las que ves que traen los pacientes actualmente. Esas nos pueden dar un porcentaje o podemos darle al paciente un litraje aproximadamente hasta 4 litros, se podría decir. Cada uno tiene su que ver, ¿no? Para esto hay que destacar que las vías respiratorias se dividen en vías respiratorias altas y en vías respiratorias bajas. ¿De qué nos va a servir esto? Como para diferenciar en general. Perdón. Ya. Bueno, para diferenciar en general de que las vías respiratorias altas nos van a ayudar a acondicionar el aire que nosotros vamos a estar inhalando, o sea, nos va a ayudar a que este aire entre filtrado, humidificado y calentado, ¿no? Okay. Y en las vías respiratorias bajas son las que se van a encargar del intercambio gaseoso. Entonces, cuando aportamos oxígeno con puntillas nasales, nuestras vías respiratorias altas aún pueden hacer ese mecanismo, ¿no? De filtrar, humidificar y calentar. Si el paciente tiene mucha repercusión o pulmonar en este caso, o mucha afectación pulmonar, tal vez si yo le pongo 4 o 5 litros, no lo vaya a estar manteniendo en una saturación acondicionada, ¿no? Que son 95-96% donde lo quiero tener. Entonces, va a requerir otro tipo de dispositivo. Vamos a pasar en este caso a mascarillas. Las mascarillas, no sé si alguna vez las has observado, es como una conchita. Sí. Ese lo que hace es que nos va a dar, no le puedo yo meter al paciente tanta concentración de oxígeno porque entonces estaría lesionando la mucosa nasal, ¿sí? ¿Y qué pasaría con eso? Me traería muchísima irritación al paciente y se pueden agregar unas infecciones también. Entonces, pasaríamos a la mascarilla. La mascarilla lo que hace es un reservorio, ¿no? Tiene como un espacio. Nosotros en condiciones normales tenemos un reservorio natural, el cual queda oxígeno ahí en un 100%, ¿no?
que va desde la nariz a la laringe. Entonces vamos a expandir ese reservorio. Aplicando la mascarilla, lo que hacemos es hacer un reservorio más amplio en donde va a caber mayor cantidad de oxígeno y el paciente va a poder inhalar mayor cantidad de oxígeno y las vías respiratorias se van a lesionar menos, ¿sí? Este nos puede aportar de 6 a 8 litros aproximadamente, pero también tenemos que ver qué dispositivo tenemos para administrar el oxígeno. Por ejemplo, si yo tengo un tanque portátil, que son como los que se estuvieron vendiendo más en esta pandemia, no me va a aportar el oxígeno suficiente de hecho, ni para todo un día al paciente. Si yo le pongo a un paciente puntillas nasales a 3 litros, me va a durar 3 horas, si acaso. Entonces, es por eso que hubo como que se agotaba mucho el oxígeno y buscaban concentradores, etcétera, etcétera. Ya, porque tendrían que estar comprando y comprando y cambiando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si mi paciente aún sigue desaturando, ¿no? Que es lo que decimos cuando presenta oxigenaciones por abajo del 90%, que está en 88 y no lo puedo subir. Paso a una mascarilla con reservorio, ¿no? Es una mascarilla que tiene como una bolsita. Entonces eso hace que mi reservorio se haga todavía mayor. Por lo tanto, voy a poder aportarle todavía muchísimo más oxígeno, ¿sí? Este puede aportar de 8 a 10 litros. Entonces, en este caso, ya cuando vemos que el paciente no está mejorando, entonces ya lo vamos a pasar a algún sistema de alto flujo, ¿no? O de mayor flujo. Normalmente en los pacientes con COVID, lo que se hace o lo que se valora es que si mi paciente sigue desaturando, casi se pasa a ventilación mecánica, ¿sí? Por lo mismo de que vemos que no tienen buenos resultados subiéndolo, pues, y que los resultados que se obtienen pasándolos directamente a ventilación mecánica es casi lo mismo. Que es cuando se entuban, ¿no? Okay. Y estas mascarillas pueden o no tener esa bolsita que dices, ¿no? O sea, dependiendo si la necesitan o no. Ajá, son las mascarillas simples. Esa no tiene como el adaptador para poner el reservorio, la bolsa reservorio, y están las mascarillas con reservorio que sí tienen un adaptador en donde se pone esa bolsita, que pueden ser reinhalables o no reinhalables. Okay. Y bueno, ahorita que dijiste que, pues, obviamente en esta pandemia que pues empezó a surgir todo esto y que todos a lo mejor estaban necesitando como oxígeno así, ¿qué medidas deberían seguir las personas o sea, si están recibiendo esta oxigenoterapia en casa? Bueno, lo principal es que tengan un médico de cabecera, el cual les explique directamente cómo va a ser el manejo, que sea o que tengas una persona encargada que esté llevando el control de todo, que estés en un área que esté ventilada, porque hay que recordar sobre todo los aerosoles que vas a emitir por el oxígeno. Tiene que ser un área ventilada y que haya mucha higiene. ¿Por qué? Porque primero, para poder montar el tanque hay que explicarle qué partes cada una de ellas, ¿no? Y para qué funciona. En una vas a observar cuánto es el litraje o la concentración de oxígeno en el tanque. En otra vas a observar cuánto es los litros por minuto que le vas a aportar al paciente. Y cómo instalar el humidificador. Como ya te había comentado, nuestras vías respiratorias normalmente o fisiológicamente hacen ese trabajo, ¿no? Sin que nosotros lo estemos pensando. Pero como vamos a aportar un gas seco, necesitamos humidificar ese aire. Entonces, se conecta un vasito humidificador al tanque de oxígeno o a la toma de oxígeno y en ese humidificador se va a conectar el dispositivo, como en este caso unas puntillas nasales, ¿no? Supongamos. Pero al momento que tú vayas a conectar el humidificador, pues tienes que llenarlo con un líquido, con agua bidestilada, y tienes que manipular, se puede decir,
todo con una higiene adecuada, ¿sí? Para no contaminar y pues prevenir complicaciones también al paciente. Y para conseguir como estos tanques y así, se necesita como un medicamento, no sé, alguna receta o indicación médica, o ha habido problemas con gente que como que por su cuenta lo compra y quiere administrarlo y que pues resulte como en alguna complicación. Yo creo que debería de ser. ¿Por qué? Por eso mismo que ha estado pasando, ¿no? Muchas personas, a mí me tocaron ver pacientes que tenían la prueba de COVID positivo y iban y rentaban 3 tanques y los tenían ahí en su casa. Nunca presentaron neumonía, nunca presentaron datos de dificultad respiratoria, pero tenían esos tanques en casa. Que a lo mejor alguien necesitaba. Exacto. ¿No? Entonces, pues es quitarle la oportunidad de vivir a otra persona, y yo creo que sí debería de ser indicado, sobre todo por médicos que sepan administrarlo, para tener un mejor control por todo eso que hubo y también los precios súper elevados que hubo de los mismos. Sí, claro, ¿no? Aparte te puedes poner como a ti mismo en peligro si no sabes cómo administrártelo o a alguien de tu familia, ¿no? O también hubo muchas personas que comenzaron a hacer como oxígeno en casa, con bombas que se usan para las peceras o cosas así, que en realidad solamente es como el mismo aire estarlo reciclando, y además con ese no puedes controlar la presión de oxígeno. Entonces también sería dañar tanto las vías respiratorias altas como las vías respiratorias bajas sin tener ningún beneficio. Y aparte como de eso que dices de que construían con oxígenos como de peceras, ¿qué otro tipo de complicaciones o que has visto son como las más comunes a la hora de usar oxígeno suplementario? Bueno, las que yo he visto en la consulta o con lo que más me llegan son con hemorragias nasales, que igual es o porque administraron de más litrajes de oxígeno o porque no se dieron el cuidado de hacer una buena limpieza, que tienen como las mismas puntillas de 6 meses atrás y no las cambiaron. O también me han llegado pacientes que se aplicaron en las fosas nasales, no sé, aloe vera o algún tipo de aceite, lo cual hace que se pueda infectar y se puedan hacer otras complicaciones como los sangrados o irritación nasal. Y otro tipo de complicaciones pues más graves sería como por ejemplo complicaciones neurológicas o complicaciones cardíacas o pulmonares, algún tipo de colapso ya sea total o parcial del pulmón, etcétera, etcétera. Y todo por la mala administración del oxígeno. Ya sea o por administrar muy poco o por administrar de más. Sí, o como dices, como infecciones así, si no tienes como la higiene adecuada, ¿no? Ay, y bueno, para finalizar ya el episodio, ¿qué recomendaciones le podrías dar como a una persona que a lo mejor necesita oxígeno en su casa? O si es mejor, a lo mejor tú administrarlo por tu cuenta o ir directamente con un médico o internarte o... Ok, bueno, ahorita hay muchísima información en internet. Las personas lo que hacen es ven algún artículo o algo y dicen, no, pues si estoy oxigenando a tanto, ya voy a ir y me voy a poner el oxígeno y me lo voy a poner a tanto. No, lo indicado es que acudas con tu médico. Ese médico te va a valorar porque no es lo mismo en todos los pacientes, ¿sí? O sea, puede ser que tú llegues y nada más porque tu sobrinita te puso el oxímetro y ves que tus valores de oxígeno están muy bajos, digan, ya necesitas oxígeno, ¿sí? O pacientes que llegan, perdón, me distraje. O pacientes que llegan con datos de dificultad respiratoria que tú los estás ya observando, que presentan, no sé, taquicardia, taquipnea, que es, por ejemplo, palpitaciones o frecuencia cardíaca arriba de 100, o frecuencia respiratoria arriba de 22 respiraciones por minuto, o sea, cosas que tú vas a valorar y también los antecedentes que tiene ese paciente. Entonces ya tú vas a decir, ok, le voy a dar chance, le ponemos el oxígeno de una vez, con cuántos litros por minuto voy a comenzar, qué dispositivo voy a iniciar, y también, pues si es una
situación de emergencia, también cómo voy a actuar yo en ese momento. Pero definitivamente no recomiendo que los pacientes se lo administren por sí solos. O sea, por ejemplo, no sé, que tengo yo a mis papás enfermos o a mis abuelos y quiero tenerlos en mi casa independientemente de la gravedad en la que se encuentren. O sea, ¿es posible o hay como cierto punto donde dices como de que no hay manera, tiene que venir a un hospital? Ok, bueno, es que hay diferentes tipos en este caso si hablamos de COVID, ¿no? Que está el COVID leve, el COVID moderado, el COVID grave y el COVID crítico, ¿no? En el leve puede ser que tenga ciertos síntomas como malestar general, rinorrea, que es como secreción en moco, pero nada más, ¿no? Entonces puede estar en casa. Tenemos a pacientes con COVID moderado, en el cual sí presentan fiebre, dolor muscular, dolores de huesos, que tal vez comiencen a presentar un poquito de oxigenación baja, abajo de 95, pero en este caso solamente vamos a estar vigilando, ¿no? Y hay pacientes que pueden tener datos ya de neumonía por COVID, pero que no presentan una hipoxia. Entonces, en este caso puede ser que no requiera oxígeno o en dado caso, si tú los quieres tener ahí y requieren oxigenoterapia, sí tiene que haber alguien que te esté diciendo cómo realizarla o de qué manera administrársela y cómo estar vigilando al paciente. Sí, estarlo monitoreando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, eso pasó mucho, que se saturaron los hospitales y muchos tuvieron que quedarse en casa, igual con oxigenoterapia. Ay, pues Mitch, muchas gracias por venir y platicarnos un poco de este tema, que creo que ahorita pues todavía es un foco muy grande como de atención, a mucha gente que le interesa esto, y pues que vengas a explicarnos un poco ayuda bastante, y pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Y pues nada, vamos a dejar los contactos de la doctora aquí en el episodio y pues nos vemos en el siguiente.